Imagina una moto tan extrema que suena más como un F1 que como una 125. Esa era la Honda RC 149. 5 cilindros, 20.000 RPM y un rugido que dejaba a todos sin aliento. En los años 60, esta bestia demostró que la ingeniería japonesa estaba en otro nivel, dominando los circuitos y humillando a la competencia. Hoy revivimos la historia de una de las motos más locas y avanzadas que Honda haya creado. Prepárate para escuchar el grito de la leyenda. A finales de los años 50 y principios de los 60, Honda no solo quería participar en el Campeonato Mundial de Motociclismo, quería demostrar que podía vencer a los gigantes europeos en su propio terreno. La industria de las motos estaba dominada por marcas como MV Agusta, NSU y MZ, que llevaban años perfeccionando sus máquinas de competición. Para muchos, la idea de que una marca japonesa pudiera siquiera competir con ellas parecía ridícula. En ese momento, las motos japonesas todavía eran vistas como una alternativa económica y de menor calidad en comparación con las europeas, que tenían décadas de experiencia en ingeniería de alto rendimiento. Sin embargo, Honda tenía algo que los demás no: una obsesión casi enfermiza por la innovación y la ingeniería de precisión. Soichiro Honda estaba convencido de que la clave para el éxito no era copiar lo que ya existía, sino encontrar una solución radicalmente diferente. El Campeonato Mundial de Motociclismo tenía categorías pequeñas como 125 y 250 centímetros cúbicos, donde los fabricantes europeos dominaban con motos de 2 tiempos, más simples, ligeras y potentes para su cilindrada. En teoría, las motos de 4 tiempos eran demasiado complejas y pesadas para competir con éxito en estas categorías. Pero Honda, en lugar de seguir el camino convencional, tomó una decisión arriesgada: apostar por los motores de 4 tiempos, pero con una ventaja clave: más cilindros. Mientras los demás fabricantes desarrollaban motores monocilíndricos o bicilíndricos, Honda comenzó a experimentar con configuraciones radicales, aumentando el número de cilindros para obtener más potencia y alcanzar regímenes de revoluciones nunca antes vistos. Este enfoque permitiría a Honda extraer la máxima potencia de motores de pequeña cilindrada sin sacrificar fiabilidad y, al mismo tiempo, crear máquinas con un comportamiento más suave y predecible en pista. Este fue el inicio de una revolución en la ingeniería de motos de competición, una que llevaría a la creación de verdaderas bestias mecánicas como la RC 149, una 125 centímetros cúbicos con 5 cilindros que desafiaría todo lo establecido y pondría en jaque a los europeos en su propio territorio. En 1965, Honda ya había estado jugando con la idea de los motores multicilíndricos en la categoría de 125 centímetros cúbicos. Primero llegó la RC 146, una tetracilíndrica bastante impactante para los estándares de la época, seguida por la RC 148, que ya daba un salto importante, mejorando el motor de 4 cilindros en línea. Ambas motos demostraron que la estrategia de Honda tenía potencial, pero no era suficiente. MV Agusta y Suzuki seguían siendo rivales difíciles de vencer. Pero Soichiro Honda no estaba interesado en simplemente competir. Quería arrasar. Su mentalidad no era la de un participante, sino la de un conquistador. No le bastaba con ganar. Tenía que hacerlo de una manera tan impresionante que dejara a todos con la boca abierta. Y así nació la Honda RC 149, una moto que desafió todas las reglas establecidas. En una categoría donde la mayoría usaba motores de 1 o 2 cilindros, Honda llegó con una locura mecánica. Un motor de 125 centímetros cúbicos con 5 cilindros en línea. Sí, 5 cilindros en una moto más pequeña que una scooter moderna. Para ponerlo en perspectiva, estamos hablando de un motor más compacto que el de una Honda Coupe, pero con una tecnología más avanzada que muchas superbikes actuales. Ahora, imagínate a los ingenieros y mecánicos de la época viendo esta obra de arte por primera vez. Aquello parecía salido de otro planeta. El motor requería 3 carburadores, una distribución DOHC, doble árbol de levas en cabeza
y válvulas diminutas que parecían haber sido sacadas de un reloj suizo. Cada cilindro tenía apenas 25 cc de capacidad y giraba a un régimen de revoluciones que simplemente no tenía precedentes en la categoría, mientras las motos de la competencia se movían en un rango de 12.000-13.000 RPM. La RC149 alcanzaba 20.000 RPM. Para la época era ciencia ficción sobre dos ruedas. La Honda RC149 era una auténtica obra maestra de la ingeniería. Bajo su pequeño chasis se escondía un motor de 125 centímetros cúbicos, DOHC y 5 cilindros en línea, algo totalmente revolucionario para la época. Este diminuto propulsor era capaz de generar aproximadamente 35 caballos a unas asombrosas 20.000 RPM, lo que, para ponerlo en contexto, es más del doble de la potencia que ofrece una moto 125 centímetros cúbicos actual, que rara vez supera los 15 caballos. Pero la potencia no era su único punto fuerte. Gracias a un diseño ultraligero, la RC149 pesaba apenas 85 kilos, lo que la convertía en una máquina ágil, rápida y despiadada en las curvas. En pista, esta diminuta bestia era capaz de alcanzar más de 210 kilómetros por hora, una velocidad que parecía absurda para unas 125 centímetros cúbicos. Y luego estaba el sonido, porque no podemos hablar de la RC149 sin mencionar su característico escape. 5 diminutos tubos de escape, uno por cada cilindro, producían un rugido agudo que recordaba más a un monoplaza de Fórmula 1 que a una moto de pequeña cilindrada. Era un chillido mecánico que dejaba en shock a cualquier espectador y metía miedo en los rivales. Sí, 125 centímetros cúbicos y 35 caballos. Un Fórmula 1 sobre dos ruedas. Honda inscribió la RC149 en el Campeonato Mundial de 125 centímetros cúbicos en 1966. Los pilotos eran Luigi Taveri y Ralph Bryans. Desde la primera carrera, la moto mostró que estaba en otro nivel. Mientras las motos europeas de dos tiempos luchaban por mantener el ritmo, la RC149 volaba en las rectas y mantenía una línea perfecta en las curvas. ¿El resultado? Honda ganó 5 de las 7 carreras del campeonato, con Luigi Taveri llevándose el título mundial. Las demás marcas veían esta moto y entraban en pánico. Decían, esto es trampa, no puede ser tan rápida. ¿Y por qué la Honda RC149 fue tan temida? Porque era absurda. Una moto de 125 centímetros cúbicos que giraba a 20.000 RPM en una época donde la mayoría de las motos no llegaban ni a la mitad de eso. Tenía una aceleración brutal para su cilindrada y un sonido que parecía una ametralladora. En los boxes, los equipos europeos estaban convencidos de que Honda había hecho un pacto con el diablo. A finales de los 60, la FIM, Federación Internacional de Motociclismo, cambió las reglas para limitar la cantidad de cilindros en las motos pequeñas. Oficialmente, la excusa era reducir costos. Extraoficialmente, era un intento de frenar a Honda. Con las nuevas reglas, Honda no pudo seguir desarrollando la RC149 y se retiró del campeonato en 1967. Aunque solo corrió una temporada, la RC149 cambió para siempre la forma en que se veían las motos de pequeña cilindrada. Fue la prueba de que, con la ingeniería adecuada, se podía hacer que un motor pequeño fuera más poderoso que sus rivales. Inspiró la evolución de los motores multicilíndricos en el motociclismo. El ADN de la RC149 se puede ver en motos como la Honda CBR 250RR de los 90 y la actual Honda RC 213V de MotoGP. No fue solo una moto de carreras, fue una declaración de intenciones. Honda demostró que la innovación podía derrotar a la tradición. Y aunque ya no compita, su leyenda sigue viva en cada moto que intenta ir un poco más allá de los límites. Si alguna vez dudas del poder de la ingeniería japonesa, recuerda esto. Hubo una vez una moto de 125 centímetros cúbicos con 5 cilindros que hizo temblar a toda la parrilla.
Se llamaba Honda RC 149. Y si quieres descubrir a su hermana mayor, la legendaria Honda RC 166, haz clic en este video y nos vemos ahí.